La última estación del metro. Era medianoche cuando Isabel salió de su trabajo en un call center de la colonia Juárez. Normalmente tomaba un Uber a casa, pero ese día su tarjeta de crédito había sido declinada y solo le quedaba lo suficiente para el boleto del metro. No le preocupaba demasiado, después de todo, había vivido toda su vida en la Ciudad de México y conocía bien el sistema de transporte. La estación Juárez estaba casi vacía cuando bajó las escaleras. Sus pasos resonaban en los túneles de azulejos naranja, creando un eco inquietante que la hizo caminar más rápido. Solo necesitaba tomar la línea B hasta Ciudad Azteca, un trayecto que había hecho cientos de veces durante el día. Mientras esperaba el tren, notó algo extraño. El tablero electrónico que normalmente mostraba los tiempos de llegada estaba apagado, y el usual zumbido de la electricidad que siempre llenaba las estaciones había sido reemplazado por un silencio sepulcral. Isabel checó su celular, 12:15 de la mañana. Todavía debería haber servicio por al menos media hora más. Finalmente, escuchó el familiar traqueteo de un tren aproximándose. Cuando las luces aparecieron en el túnel, sintió un escalofrío. El tren se veía diferente. Era más viejo, como los vagones que recordaba de su infancia en los años 90. La pintura naranja estaba descarapelada y las ventanas tenían un tinte amarillento. Último tren, anunció una voz metálica por el altavoz, pero sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. Isabel dudó por un momento, pero el pensamiento de esperar un taxi que no podía pagar la hizo subir. El vagón estaba completamente vacío, excepto por una anciana sentada al fondo, vestida completamente de negro, con un rebozo que le cubría casi todo el rostro. Las puertas se cerraron con un chirrido metálico que le puso los pelos de punta. El tren comenzó a moverse, pero algo no estaba bien. La velocidad parecía normal, pero las estaciones que pasaban no eran las correctas. Los nombres en los letreros estaban borrosos, imposibles de leer, y las plataformas estaban sumidas en una oscuridad absoluta. Isabel intentó usar su teléfono para pedir ayuda, pero no había señal. La pantalla mostraba las 12:15 de la mañana, el mismo momento en que había abordado el tren. El pánico comenzó a crecer en su pecho cuando se dio cuenta de que llevaban más tiempo viajando del que debería tomar todo el trayecto. Se levantó para caminar hacia la puerta, pensando en bajarse en la próxima estación, cualquiera que fuera. Fue entonces cuando notó que la anciana del fondo la estaba mirando fijamente. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, como los de un gato en la oscuridad. No deberías tomar el último tren, dijo la anciana con una voz que sonaba como papel viejo crujiendo. Nadie debe tomar el último tren. ¿Por qué?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Porque este tren no va a Ciudad Azteca, respondió la anciana. Este tren va a donde fueron todos los que desaparecieron en el metro durante los últimos 50 años. El corazón de Isabel se detuvo por un momento. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre personas que se subían al metro y nunca más se les volvía a ver. Historias que siempre había considerado leyendas urbanas. La anciana se levantó, y al hacerlo, su rebozo se deslizó ligeramente, revelando que debajo no había un rostro humano, sino una máscara azteca de obsidiana. Cada año necesitamos almas nuevas, continuó la anciana, su voz ahora un coro de susurros. Para mantener funcionando el verdadero metro, el que corre bajo la ciudad antigua, el que alimenta a los dioses que duermen bajo el templo mayor. Isabel corrió hacia la puerta más cercana, golpeándola desesperadamente, pero el tren solo aceleró. A través de las ventanas ya no se veían túneles, sino algo que parecía un abismo infinito, iluminado ocasionalmente por destellos de luz verde fosforescente. La temperatura en el vagón comenzó a descender. El aliento de Isabel se convertía en vapor frente a su rostro. Las luces parpadearon y, en la oscuridad momentánea, vio que ahora el vagón estaba lleno de figuras sentadas, todas con máscaras de obsidiana, todas mirándola. El tren comenzó a descender en una espiral interminable. Isabel gritó, pero su voz fue ahogada por el sonido de cientos de voces cantando en náhuatl. Las luces parpadearon una última vez, y cuando se apagaron definitivamente, lo último que vio Isabel fue su reflejo en la ventana. Llevaba puesta una máscara de obsidiana. Al día siguiente, en las noticias, apareció otra nota pequeña sobre una persona desaparecida en el metro de la Ciudad de México.
Nadie prestó mucha atención. Después de todo, en una ciudad de millones, la gente desaparece todos los días. Pero si alguna vez te encuentras solo en la última corrida del metro y ves un tren viejo con pintura descarapelada, no lo abordes. Porque ese tren no te llevará a casa.